Aunque quizá a nosotros nos interesen más tareas más vinculadas a la parte del desarrollo de las bases de datos, pues el modelado y diseño de la base de datos, la creación de las tablas, etcétera, o la parte de BI, pero también hay una parte importante que tiene que ver con la administración, que incluso aunque no seamos administradores de la base de datos, eh, puedes facilitarnos mucho, sobre todo a los que menos conocemos, esa parte de administración de MySQL, el administrarla de forma sencilla. Una de esas tareas es crear backups de bases de datos. Bueno, crear un backup es bien sencillo. Bueno, aquí tenemos una parte del menú, pero aquí inmediatamente también se nos abre. Podemos ir por el lado que prefiramos. Y nada, aquí podemos crear un backup de la base de datos, pues primer backup de ejemplo, ¿de acuerdo? Aquí seleccionamos de qué objetos vamos a crear el backup, podríamos crearlo de toda la base de datos o de solo algunos de esos objetos, etcétera. Podemos bloquear las tablas mientras que se realiza el backup, por si hay alguna que está abierta o hay algún tipo de bloqueo de la tabla por una consulta o lo que fuera, pues, o de algunos de los datos de esas tablas, pues bloquearlas o utilizar, por ejemplo, un nombre de fichero específico. Bueno, podemos ir ajustando los parámetros como prefiramos y, por supuesto, también guardar ese backup. Por ejemplo, vamos a darle un nombre, pues, ejemplo, backup, ¿de acuerdo? Y una vez que lo tenemos configurado, pues realizar, ¿de acuerdo? Nos va dando un mensaje, un log, explicando cuál ha sido el proceso, qué ha ocurrido, si se ha terminado con éxito, etcétera, etcétera, o si esto no ha sido así. Bien, aquí tendríamos ese primer backup que podríamos restaurar, extraer, fijaros, la parte que explica qué es lo que eh, podemos hacer con ese backup, ¿vale? ¿Qué partes podemos restaurar, etcétera, etcétera? ¿De acuerdo? Y ejecutar, bueno, tenemos todo lo necesario para trabajar aquí. Podemos, por ejemplo, trabajar con los usuarios de MySQL, generar nuevos usuarios, editarlos, modificar los privilegios que tienen para, para el acceso, etcétera, etcétera. Podríamos, yo qué sé, ir a este y ver, ¿vale? Qué privilegios tienen para las diferentes temas, etcétera. ¿De acuerdo? Y bueno, tenemos aquí más posibilidades, pero una que seguramente nos es muy cómoda en todos los casos es cuando vamos a mm, realizar tareas como por ejemplo estar de backup, ¿vale? Que son o ejecutar unas consultas, etcétera, pues para, por ejemplo, para conectarlas con la parte de BI y sacar unos informes, pues automatizar esas tareas, ¿de acuerdo? Si nos venimos aquí a la parte de automatización, vamos a ver que podemos crear trabajos que van a realizar pilas de tareas o que van a, donde podemos apilar pasos, cosas que hacer y que se ejecuten de forma conjunta. Esta parte de automation de Navigat
utiliza el Windows Package Scheduler y, por ejemplo, si creamos una nueva tarea, vemos que tenemos posibilidad de transferir datos, de generar datos, sincronizar datos, trabajar con el diccionario de datos, exportaciones, importaciones, informes, consulta, modelado y BI. Por ejemplo, vamos a ver estos backups. Acabamos de hacer un backup al que hemos llamado ejemplo 1, por ejemplo, ¿de acuerdo? Si elegimos este backup, lo podemos iniciar aquí inmediatamente, ¿vale? O podemos generar unas opciones, y es que, uno, si aunque haya un error, que continúe. Y luego, por ejemplo, esta opción de enviar un correo electrónico, pues si ha fallado, por ejemplo, o si ha tenido éxito, o en cualquiera de los casos, a una persona en concreto, pues a la que queremos informarle, oye, que el backup se ha hecho con éxito, o ha habido fallos, o cualquiera de las opciones que tengamos, incluir pues a esa persona, ¿de acuerdo? En este caso, pues voy a ponerme a mí también, ¿vale? Quién lo envía, quién lo recibe, las copias. El asunto, que aquí nos va a decir el tipo de, o sea, nos va a componer el nombre del asunto, el asunto con el nombre del fichero, el backup en este caso, etcétera, etcétera. Y aquí nos dice, este F es la fecha final. Pues a tal fecha el trabajo en pila J con el nombre del trabajo se ha finalizado con éxito o sin éxito, ¿vale? Y aquí va a incluir el log, el que había generado, bueno, y si lo ejecutamos ahora o lo automatizamos, volverá a crear ese log y ese log nos lo va a meter en el cuerpo del mensaje. Tenemos que decirle obviamente cuál es el SMTP, el servidor SMTP, el puerto, etcétera, etcétera, y nos puede servir para enviar estos correos electrónicos con los resultados de nuestros backups, ¿de acuerdo? Podríamos guardar en pues, tarea automática backup 01, ¿de acuerdo? Y una vez guardada, le incluimos la agenda, la programación de cuándo se va a ejecutar. Pues, por ejemplo, ¿quién puede ejecutar esta tarea automatizada? Pues un grupo, un usuario, ¿qué usuario va a poder realizar esta tarea? Ejecutarla solo si el usuario está logado o da igual que esté logado que no. ¿Qué disparadores vamos a tener? Pues, por ejemplo, vamos a hacerlo, ¿de acuerdo?, sobre una agenda. Pues una vez todos los días, a una hora determinada. Podemos retrasar el inicio de esa agenda o repetir la tarea cada X tiempo, ¿de acuerdo? Podemos pararla si es mayor que tiene una duración mayor que el tiempo que pongamos, ¿vale? Por ejemplo, podríamos decirle que si dura más de 3 horas, pues que pare la tarea porque algo está mal, ¿de acuerdo? Podríamos darle una fecha de finalización en la que esta tarea ya no se va a seguir haciendo, ¿vale? Pues lo vamos a estar realizando durante 2 meses por tal motivo, pero luego ya cambiamos esta programación y cogemos otra diferente, etcétera, 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 ¿vale? Esta es una posibilidad. La otra es que se ejecute cuando un administrador lo requiera. ¿De acuerdo? Bueno, pues nosotros aquí incluiríamos nuestra agenda, ¿de acuerdo?
y podemos editarla, modificarla, etcétera. Y, em, y tenemos la posibilidad muy interesante de, em, si el ordenador lo tenemos pues, en reposo, por ejemplo, pues porque tiramos la copia de seguridad pues por la noche y cuando se ejecuta la tarea se despierte y se levante el ordenador para que realice la tarea. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que habríamos configurado todo esto, ¿vale? Nos pediría una contraseña, que es lo que le hemos dicho, qué tipo de usuario vamos según el tipo de usuario que vamos a utilizar, y una vez incluido, pues seguiríamos, ¿vale? Em, podemos automatizar, como hemos dicho, voy a cancelar esto, porque podríamos automatizar las principales tareas que tienen que ver con el trabajo de con Navicat, con la base de datos, ¿de acuerdo? Eh, este ejemplo que hemos puesto del backup, pero también, por ejemplo, pues una exportación, una importación de datos que pueda llevar un tiempo, por ejemplo, queries que puedan, pues un conjunto de consultas que puedan llevar algún tiempo realizarlas o que sea necesario realizarlas para actualizar datos, por ejemplo, de algún tipo de TL con el que estemos trabajando. También podemos, bueno, pues automatizarlas, meterlas en una agenda de la misma manera que hemos hecho con el backup.